Sesión 9, ISO/IEC 29100 en su versión 2011, marco de privacidad. Muy bien, la norma ISO/IEC 29100 nos proporciona un marco de referencia de alto nivel para la protección de datos personales. PII, en este caso, significa datos personales, para sistemas de tecnologías de la información y comunicación. Este estándar internacional provee una estructura general para la protección de información de identificación personal. Esa es la terminología que se utiliza en el ISO 29100, que hace referencia a datos personales, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a definir los mecanismos de protección relacionados a la privacidad de datos. Algunas características y ventajas: proporciona un marco de privacidad que puede ser empleado para salvaguardar los datos personales, provee los controles necesarios para mitigar los riesgos significativos que plantean la manipulación de datos personales, contiene información útil tanto para personas como para organizaciones que utilizan sistemas o servicios de información y o tecnologías de la comunicación que se requieran controles de privacidad para el procesamiento de información de identificación personal, es decir, datos personales. Es aplicable tanto para personas, empresarios, tanto como multinacionales, empresas locales, etc. Muy bien, esta es la estructura del ISO 29100. Tenemos la primera cláusula, la cláusula 1, que habla sobre el alcance de esta norma. Cláusula 2, términos y definiciones. Vamos a analizar alguna terminología utilizada en este marco de referencia. La cláusula 3 son símbolos y términos abreviados. Cláusula 4, elementos básicos del marco de privacidad. Básicamente acá hay algunas especificaciones sobre roles de actores, algunas interacciones, intercambio de datos personales, requisitos para la protección de la privacidad, la política de privacidad. Es recomendable siempre manejarla dentro de las entidades. Y la cláusula 5 habla sobre los principios de la privacidad del ISO/IEC 29100. Lista una serie de principios importantes sobre los cuales muchas normas y leyes en los estados, en los países, se han basado justamente en estos principios. Muy bien, algunos términos y definiciones. Esta norma internacional proporciona un marco de privacidad para especificar una terminología común de privacidad. Define los actores y sus roles en el procesamiento de los datos personales. Describe las consideraciones de salvaguardas para la privacidad y proporciona referencias a los principios de privacidad conocidos para la tecnología de la información. Esta norma internacional es aplicable a personas naturales y organizaciones involucradas en la especificación, el reclutamiento, la arquitectura, el diseño, desarrollo, pruebas, mantenimiento, administración y operación de sistemas o servicios de información y tecnologías de las comunicaciones, donde se requieran controles necesarios de privacidad para el procesamiento de datos personales. Muy bien, algunos términos y definiciones. Tenemos anonimato, característica de la información que no permite que un titular de datos personales sea identificado directa o indirectamente. También tenemos el término de anonimización, proceso por el cual los datos personales son irreversiblemente alterados, es decir, no hay ingeniería inversa para poder identificar a los titulares de los datos personales. Datos anónimos, datos que se han producido como resultado de un proceso de anonimización de datos personales. Consentimiento, datos personales brindados mediante acuerdo específico e informado para su tratamiento, es decir, por los titulares de los datos personales. Identificabilidad, condición que resulta en un principio de datos personales de ser identificados directa o indirectamente. Identificación, establecer la relación entre un titular de datos personales y un conjunto de datos personales asociados a esta persona, ¿no? Identidad, conjunto de atributos que permiten identificar el titular de los datos personales. Opt-in, proceso o tipo de política por el que el titular de datos personales es obligado a tomar una acción específica, explícita, previa al consentimiento expreso para ceder el tratamiento de sus datos personales. Muy bien, tenemos la definición en sí de datos personales, que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Responsable del tratamiento de datos personales, partes interesadas de la privacidad o privacidad de partes interesadas que determinan los fines y medios para procesar datos personales, que no sean personas naturales que utilicen datos con fines personales, es decir. Titulares de datos personales,
Se refiere a la persona natural titular de los datos personales, procesador de datos personales, interesados que procesan los datos personales en nombre de y de acuerdo con las instrucciones de un controlador de datos personales. Violación a la privacidad. Situación de infracción de privacidad donde se procesa los datos personales en violación de uno o más requisitos de protección de privacidad pertinentes. Controles de privacidad. Medidas que tratan los riesgos de privacidad, reduciendo su probabilidad o sus consecuencias. Tecnología de mejora para la privacidad. Controles de privacidad que consisten en productos o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones que protegen la privacidad eliminando o reduciendo los accesos no autorizados, etc. Política de privacidad, intención y dirección general, normas y compromisos formalmente expresados por el controlador de datos personales relacionados con el procesamiento de los datos personales en un escenario particular. Muy bien, preferencias de privacidad, opciones específicas realizadas por el titular de datos personales para poder salvaguardar la privacidad de sus propios datos. Principios de privacidad, conjunto de valores comunes que rigen la protección de la privacidad de los datos personales. Riesgo de privacidad, efecto de la incertidumbre sobre la privacidad. ¿Recuerdan el concepto de riesgo que era efecto de la incertidumbre para poder alcanzar los objetivos estratégicos? En este caso, el riesgo de la privacidad, la definición es efecto de la incertidumbre sobre la privacidad. La privacidad vendría a ser el objetivo. Evaluación de riesgo para la privacidad, proceso general de identificación de riesgos, análisis de riesgos y evaluación de riesgos en relación con el procesamiento de datos personales. Requisitos de protección de privacidad, un conjunto de requisitos que una organización ha de tener en cuenta al procesar datos personales respecto a la protección de la privacidad. Partes interesadas de la privacidad, persona natural o jurídica, entidad pública, agencia o cualquier otro organismo que puede ser afectado por o se percibe afectado por una decisión o actividad relacionada con el procesamiento de datos personales. Procesamiento de datos personales. Operación o conjunto de operaciones realizadas sobre los datos personales. Pseudomización. Proceso aplicado a los datos personales que sustituye a la información de identificación con un alias. Muy bien, estas son las definiciones que nos va a permitir tener un panorama claro cuando procedamos a dar lectura justamente a la norma. Siempre las normas ISO tienen un acápite donde tienen algunas definiciones. Recomiendo siempre leer ese acápite de definiciones para poder entender de una manera un poco más clara y comprensible lo que es la norma específica en sí. Muy bien, la cláusula 4.2 habla sobre actores y roles. Tenemos el titular de datos personales, responsable del tratamiento, procesador de datos personales y terceras partes. ¿Quién es el titular de datos personales? Es la persona que proporciona sus datos personales para su procesamiento por parte de los controladores y procesadores de datos personales. Y cuando no se disponga lo contrario por la ley aplicable, ellos dan el consentimiento y determinan sus preferencias de privacidad para saber cómo debe procesar sus datos personales. Muy bien, también tenemos al responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento determina qué, es decir, la finalidad y cómo los medios por los cuales se van a dar tratamiento justamente a los datos personales, se lleva a cabo el procesamiento de los datos personales del titular de datos personales. Procesador de datos personales. Un procesador de datos personales lleva a cabo el procesamiento de los datos personales en nombre de un responsable de datos personales. Actúa en nombre de o de acuerdo con las instrucciones del responsable. Y terceros, un tercero puede recibir datos personales desde un responsable o un procesador de datos personales según sea el caso. Muy bien, acá también vamos a analizar las interacciones. En este caso las interacciones son importantes analizarlos porque son todos los escenarios por los cuales ya sea el titular, el responsable, etcétera, va a cruzar los datos personales y nos va a permitir mapear cuando una persona se convierte en responsable, en titular, etcétera, ¿no? La primera interacción es que se trata de que el titular de datos personales proporciona sus datos personales a un controlador. Por ejemplo, cuando se registra para un servicio proporcionado por el controlador, puede ser para servicio de banca, de electricidad, de salud, etc., ¿no? La segunda interacción es que el controlador proporciona los datos personales a un procesador que la procesa en nombre del controlador.
En este caso tenemos este escenario de que el controlador le cede los datos personales al procesador. En este caso va a ser quien va a manipular justamente los datos personales, ¿no? La siguiente interacción trata de que el titular de datos personales proporciona a un procesador de datos personales que procesa los datos en nombre del controlador. La siguiente interacción es que el controlador proporciona los datos personales del titular, por ejemplo, en cumplimiento de una solicitud hecha por el titular. En este caso, el controlador puede ser una entidad, brinda información al titular o el dueño de los datos personales, ¿correcto? Cuando uno va a solicitar información y nos brindan una ficha, por ejemplo, donde están todos nuestros datos, entraría a tallar en esta interacción. El procesador de datos personales proporciona al titular de datos personales, por ejemplo, según lo indicado por el controlador. Y la siguiente interacción es que el procesador de datos personales proporciona al controlador de datos personales, por ejemplo, después de haber realizado el servicio al que fue asignado. ¿Correcto? Muy bien, en este caso puede ser un analista específico que ha desarrollado algún tipo de software, una base de datos, le entrega la información al dueño de la empresa, al gerente general, etc. El procesador de datos personales proporciona a un tercero. Por ejemplo, cuando lo indicado por el procesador, por el controlador de datos personales lo amerite, ¿no? En este caso, el procesador le entrega datos personales a un tercero, que puede ser una empresa que desarrolla software. Obviamente se tienen que entregar los datos personales para que hagan las pruebas específicas. Estos datos deberían de atravesar un proceso de anonimización o disociación, etcétera, ¿no? El controlador proporciona datos personales a un tercero, en este caso es el procesador y en este caso es el controlador. Él puede ser el gerente general, el presidente de directorio, etc., ¿no? ¿Cómo podemos reconocer datos personales? Acá tenemos un listado en el cual la norma habla para poder asociar los tipos de datos personales que puedan existir. Por ejemplo, la edad o necesidades especiales de las personas naturales es un dato personal. Las acusaciones de conducta criminal también es un dato personal. Toda la información recogida durante los servicios de salud, identificador biométrico, es decir, huella digital, etc., tarjetas de crédito, condenas penales o delitos cometidos, informes de investigación criminal, número de cliente, un ID de cliente de una empresa X, por ejemplo, fecha de nacimiento, información médica de diagnóstico, discapacidad, facturas médicas, legajos, salarios y archivos de recursos humanos, perfil financiero, género, posición georreferenciada mediante un GPS, trayectorias GPS, dirección de casa, dirección IP, por ejemplo, la norma habla que es un dato personal también, ubicación derivada de sistemas de telecomunicaciones, historial médico, nombre, identificadores nacionales, por ejemplo, número de pasaporte, correo electrónico, número de identificación personal, PIN o contraseñas, los intereses personales derivados del seguimiento del uso de los sitios web de Internet, es decir, cookies, etc., perfil personal o de comportamiento, número de teléfono personal, fotografía o video identificable a una persona natural, preferencias de productos y servicios, origen racial o étnico, creencias religiosas o filosóficas, orientación sexual, facturas de servicios públicos, entre otros. Estos ejemplos es muchísimo más amplio los que se tratan en este ISO 29100 que tal vez los ejemplos que tienen los marcos normativos de cada uno de los países. Esta norma también habla sobre metadatos en la cláusula 445. Los datos personales pueden almacenarse en un sistema de tecnología de la información y comunicaciones de tal manera que no es fácilmente visible para el usuario del sistema, es decir, el titular de datos personales. Los ejemplos incluyen el nombre del titular almacenado como metadatos en las propiedades de un documento y los comentarios o cambios realizados almacenados como metadatos en un documento de texto. Si el titular tuvo conocimiento de la existencia de datos personales o el procesamiento de esta información para tal fin, el titular podría preferir que sus datos personales no sean procesados de tal manera o sea compartida públicamente. Este suceso es muy común cuando los trabajadores elaboran algún tipo de documento, ya sea en Word, en PowerPoint, etcétera, en PDF, y este documento es publicado en la página web o en el portal web institucional. Los datos de los titulares, en este caso de los empleados que han desarrollado este documento, están saliendo fuera de la entidad.
y muchas veces no nos percatamos de ello. Por eso siempre es bueno tener algún tipo de software que borre los metadatos antes de que esos archivos sean publicados en el Internet o tal vez salgan de la entidad. Es un consejo bastante aceptable poder borrar los metadatos justamente a raíz de la parte de privacidad de la Ley de Protección de Datos Personales. Datos personales sensibles, también habla el ISO 29100, ¿no? Por ejemplo, las prescripciones médicas pueden revelar información detallada acerca de la salud del titular, incluso si los datos personales no contienen información directa acerca de la orientación sexual o de la salud del titular. Sí podría utilizarse para inferir dicha información. Estos datos personales podrían ser sensibles. Para los propósitos de esta norma, estos datos deben ser tratados como datos personales sensibles, donde es razonablemente posible extraer las inferencias y el conocimiento de la identidad del titular. En algunas jurisdicciones, los datos personales sensibles se definen explícitamente en la legislación. Los ejemplos incluyen la información que revela la raza, el origen étnico, creencias religiosas o filosóficas, las opiniones políticas, pertenencias a un sindicato, el estilo de vida u orientación sexual y la salud física o mental del titular. Debemos de ser muy cuidadosos en la manipulación y el tratamiento de los datos personales sensibles, porque sus niveles de confidencialidad son mucho más elevados que los datos personales que por sí se pueden manipular en la organización. Requisitos para la protección de la privacidad, ¿no? La gestión de riesgos se define como actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo. Esto según la guía del ISO 73 en su versión 2009. El proceso de administración de riesgo de privacidad comprende los siguientes procesos. Esta es la cláusula 4.5, ¿no? Que básicamente habla sobre la gestión del riesgo, y lo que nosotros hemos visto vendría a ser la evaluación en el impacto a la privacidad de la protección de datos personales. Todo este proceso inicia con el establecimiento del contexto mediante la comprensión de la organización, vendría a ser básicamente la cláusula 4.1 del ISO 29100. Evaluación de riesgo, tratamiento de los riesgos, comunicación y consulta, obteniendo información de las partes interesadas y seguimiento y revisión de la gestión de riesgo que nosotros podríamos analizar. Para ello podemos utilizar el ISO 31000 como vimos en las sesiones anteriores. Política de privacidad de la cláusula 4.6. La política de privacidad es muy común a las políticas de calidad, a la política de seguridad de la información, a la política de continuidad de negocios, etc. Porque las normas ISO casi tienen la misma estructura parecida para la elaboración de estas famosas políticas de los sistemas de gestión, ¿no? La alta dirección de la organización, implicada en el procesamiento de datos personales, deberá establecer una política de privacidad. La política de privacidad es imperativa, se debe redactar tal y cual estos requisitos que indica la norma. Será adecuada para los fines de la organización, proporciona el marco para el establecimiento de los objetivos, incluir un compromiso para satisfacer los requisitos de protección de privacidad aplicables, incluir un compromiso de mejora continua, ser comunicada dentro de la organización y estar a disposición de las partes interesadas según corresponda. Cuando nosotros implementamos el ISO 29100, esta política debería de estar publicada en nuestro portal web, debería de estar accesible por todos los titulares de los datos personales. En los centros de información hacia nuestros clientes debería de existir banners, carteles, etcétera, para que todos los titulares de datos personales conozcan de esta política de privacidad. Y muy bien, la cláusula 5 habla sobre los principios de privacidad del ISO 29100. Acá vamos a analizar los 11 principios de privacidad que habla justamente esta norma. El primer principio es el de consentimiento y elección. Este principio habla sobre que el presentar al titular de datos personales la posibilidad de elegir si permite o no el procesamiento de sus datos personales, excepto cuando el titular no permita retener el consentimiento de manera libre o cuando la legislación aplicable lo permita. Específicamente, el procesamiento de datos personales sin el consentimiento de la persona natural. El consentimiento del titular debe ser libre, específico y bien informado. ¿Qué quiere decir? Que los datos personales, antes de ser tratados,
debe mediar un consentimiento expreso e inequívoco de los titulares de los datos personales. No podemos recopilar datos personales para el tratamiento de forma ilícita y o sin el consentimiento de los titulares de datos personales. ¿Correcto? El segundo principio, la legitimidad del propósito y especificación. Significa que se debe garantizar los propósitos, que cada uno de ellos cumplan con la ley aplicable y se apoyen en una base legal admisible. Tenemos que indicar cuál es el propósito, es básicamente la finalidad por el cual nosotros estamos recopilando los datos personales. Habla también sobre límites a la recolección, que es el tercer principio. Limitar la recolección de datos personales estando dentro de los límites de la legislación aplicable y estrictamente necesarios para la finalidad especificada. Las organizaciones no deberían recopilar datos personales de manera indiscriminada. Tanto la cantidad y el tipo de datos personales recopilados debe limitarse a lo que es necesario para cumplir con el propósito especificado por el responsable del tratamiento de datos personales. ¿Qué significa ello? Que no debemos recopilar más datos de los necesarios para poder cumplir con la finalidad por el cual se están tratando los datos personales. Muy bien, tenemos el quinto principio, que es minimización de los datos. Minimización de los datos habla sobre la minimización de los datos, están estrechamente vinculada con el principio de limitación a la recolección, pero va más lejos de eso. Mientras que la limitación de la recolección se refiere a los límites de datos que se recogen en relación con los fines especificados, minimización de los datos estrictamente minimiza el procesamiento de datos personales para que no sea manipulado o tratado por personas que tal vez no están siendo autorizados, ¿no? Tenemos límite al uso, retención y divulgación, que vendría a ser el quinto principio. Limitar el uso, la conservación y la divulgación, incluida la transferencia de los datos personales, a lo necesario para el cumplimiento de las finalidades determinadas, explícitas y legítimas. Tenemos exactitud y calidad, garantizar que los datos personales procesados son precisos, completos, actualizados, a menos que haya una base legítima para mantener los datos obsoletos. También deben ser adecuados y pertinentes a los efectos de su uso. Apertura, transferencia y notificación proporciona a los titulares de datos personales información clara y fácilmente accesible sobre las políticas, procedimientos y prácticas del responsable del tratamiento de datos personales respecto al tratamiento de sus datos. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que informar a los titulares, a los dueños de los datos personales, qué es lo que se está realizando justamente con sus datos personales. Participación y acceso individual, dar a los titulares de datos personales la capacidad de acceder y revisar sus datos personales, siempre que su identidad sea válido, con un nivel adecuado de seguridad y tal acceso no esté prohibido por alguna ley aplicable en el país. Responsabilidades: documentar y comunicar, según sea el caso, todas las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la privacidad. Asignar un determinado individuo dentro de la organización, que a su vez puede delegar en otros miembros de la organización, según sea el caso, la tarea de aplicar las políticas, los procedimientos y prácticas relacionadas con la privacidad. ¿Qué quiere decir? Que debería de existir la figura de un oficial de privacidad de datos personales dentro de la entidad que permita salvaguardar justamente la implementación y la implantación de políticas, procedimientos, instructivos, etcétera, relacionados a la conservación de la privacidad de los datos personales. Seguridad de la información. La protección de datos personales bajo su autoridad con controles apropiados en el plano operacional, funcional y estratégico, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, y su protección contra riesgos tales como el acceso no autorizado, destrucción, uso, modificación, divulgación o pérdida durante la totalidad de su ciclo de vida. Para ello se puede implementar el ISO 27001, que permite implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Y cumplimiento de la privacidad. Verificar y demostrar que la organización cumple con la protección de datos personales y la privacidad, salvaguardando los requisitos mediante la ejecución de auditorías periódicamente planificadas, utilizando para ello los auditores internos o auditores externos de confianza.
¿Qué quiere decir ello? Que en intervalos planificados se debe realizar algún tipo de auditoría en el cual me permita medir el nivel de cumplimiento de la privacidad para con la norma el ISO 29100 y para con el marco regulatorio, legal o normativo que rige el país en el cual se